Ay. No, acá no se ve. Ahí está. Ah. Y ahora vamos a bajar. Sí, además con la playa, eso ustedes se van a distraer. Bien, estamos viendo eso. ¿Y había algo más? Sí, acá estamos grabando. Bueno. Claro, pero compartió la pantalla del Word para que el archivo para que se grabe. Sí, compartir. Sí, acá no compartir pantalla. Bueno, ahora van a notar que me pongo más serio porque estamos grabando, ¿no? Bien. Entonces, dijimos que este método de medición y de contabilización que llamamos BPP, lo vamos a utilizar cuando tengamos inversiones permanentes en otras sociedades, o sea, inversiones no corrientes, y además, yo les había dicho el requisito legal, por darle algún nombre, que era que exista control conjunto o influencia significativa. ¿Cuándo existe control? Habíamos dicho que era cuando teníamos los votos necesarios para formar las voluntades sociales en reuniones de socios, ¿no? Eso era porque teníamos en forma directa o indirecta más del 50% de los votos. Es decir, directamente, cuando la empresa inversora tiene directamente los votos necesarios, o indirectamente cuando a través de otras empresas en las que participa llega a ese porcentaje. O bien el control compartido o control conjunto, que es cuando los socios establecen que la definición de ciertas políticas, sobre todo los que se refieren a las políticas financieras y operativas, requieren el consenso pleno o la unanimidad. Es decir, que sin el voto de uno de esos socios no se avanza en esas decisiones. Y es ahí cuando ese socio, independientemente del porcentaje que tenga, tiene control conjunto. Es decir, que así tenga el 20% o el 10%, no tiene control, pero va a tener que evaluar su inversión y va a tener que contabilizar su inversión a través del método. Y después pasamos a hablar de los requisitos, bueno, control conjunto de influencia significativa, del tema del que ya hablamos, ¿no? Hay distintos parámetros o indicadores de cuando se entiende que hay influencia significativa. En principio hace falta más del 20% de los votos posibles. Yo la semana pasada, por las dudas, si alguien no llega a entender bien esto, puse, y está en el canal, un ejemplo en donde en función de cómo se dé el reparto de los votos en el capital de la sociedad, podíamos establecer la tenencia de tantos votos. Cuando el capital tiene acciones de voto simple, la relación es directa, es decir, si tengo el 30% del paquete accionario, tengo el 30% de los votos. El tema pasa cuando tengo acciones que tienen voto múltiple, 2, 3, 4 o hasta 5 votos, eso lo define el estatuto, y en donde hay que ver, en función de qué clases de acciones tengo, qué porcentaje del total de votos tengo. También dice la norma que hay que tener en cuenta que se cuenten o que juegan solamente los votos posibles. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna cuestión judicial o X existan votos que no jueguen, se los saca del recuento. Por ejemplo, muchas veces las empresas compran sus propias acciones. Si una empresa va al mercado de valores y compra una cantidad significativa de acciones propias en cartera. Como eso, digamos, es posible,
uno podría preguntarse, ¿y quién hace valer esos votos en la asamblea? Y la propia empresa no va a participar como accionista en su propia asamblea. Entonces se netea y se toma el remanente para ver el porcentaje de votos. De igual manera, si por ejemplo existen acciones que estén impedidas porque el accionista esté en litigio, el proceso de compra de acciones y existe alguna medida que lo inhiba o que lo bloquee o que judicialmente estén esas acciones cuestionadas, también. ¿Ok? Y lo que tenemos en cuenta para determinar el porcentaje de participación es la cantidad de acciones respecto del capital ordinario. Es decir, que nosotros ahí consideramos el valor del capital legal y qué porción de capital nominal tenemos. Acuérdense que como todas las acciones tienen igual valor nominal y no existe la posibilidad de que haya acciones de distinto valor nominal, yo sabiendo la cantidad de acciones que tengo, tendré la idea de qué proporción del capital ostento. En el caso de que yo tenga acciones ordinarias y acciones preferidas, a lo sumo lo que voy a tener que hacer es calcular el porcentaje de capital ordinario que obtengo y calcular el BPP y el porcentaje de acciones preferidas y calcularlo, nada más. No hay mayor inconveniente. No sé, estoy hablando de las cosas que se me ocurren. Respecto de con qué situaciones nos podemos encontrar al momento de tener que decidir o determinar si hay que aplicar el método o no. Todo esto obviamente está en la bibliografía, que yo creo que la semana pasada también subí al grupo de, no sé si todos están viendo, pero si no me pasan y los agrego, o le pasan a Paulina o a Valeria y los agregamos. Bien, y después hablábamos de los requisitos. Este es el libro gordo de PTT, ¿sí? El libro de cabecera. Este creo que tiene una tapa roja, el resto no. Pero bueno, es contabilidad pasado, presente y futuro. Y en cuanto a los requisitos contables, para la aplicación del método, estaban los que se refieren a las normas contables y a las fechas de cierre de ejercicio. ¿Por qué se establecen estos requisitos contables? Porque acuérdense que la materia prima para poder calcular el método es la información contable de la empresa emisora. Y nos encontramos a la fecha de cierre de la empresa inversora, armando el balance, preparando los asientos contables, y en donde necesitamos saber el patrimonio neto de la empresa emisora, la fecha de cierre, necesitamos saber todas las operaciones que haya habido entre ambas, necesitamos saber qué resultados generan todas esas operaciones, cómo se han medido los bienes que eventualmente la empresa me haya vendido a mí, y si yo aún los mantengo en poder, etc. Es por esa razón que la fecha de cierre de la empresa emisora tiene que coincidir con la fecha de cierre de la empresa inversora. ¿Me escuchan allá atrás vos? ¿Me escuchás? ¿Bien? Bien. ¿Vos me escuchás? Bien. Y en caso de que la fecha de cierre no coincida, bueno, se admite el uso de un balance de hasta 3 meses previo, o sea, hasta 90 días de fecha de cierre entre uno y otro. O sea, obviamente que la fecha de cierre de la empresa inversora sea posterior a la fecha de cierre de la empresa emisora, porque es en el momento de cierre de la empresa inversora que yo necesito la información de la otra. Y no puede ser futura, debe ser para atrás. En ese caso, cuando se pueda utilizar la información contable de la empresa emisora, acuérdense que hay que tener en cuenta los eventos significativos que hayan modificado el patrimonio de emisora entre la fecha de cierre y la fecha de la inversora, el ajuste por inflación y eventuales operaciones entre ambas. Y en cuanto a las normas contables, también es requisito que si existe control o control conjunto, es un requisito de mayor rigidez, por darle algún nombre, en el sentido de que nosotros tenemos normas contables vigentes en Argentina, que son las normas contables que todos conocemos.
sobre medición, tenemos básicamente la RT17 y distintas normas. Esa es la que establece normas de medición particular, ¿no? Más otras normas, pero que no tienen tanta importancia como la 17. Y la RT17, que es la que rige en Argentina, establece, digamos, distintos criterios de medición, sobre todo para activos y pasivos. Y para algunos casos existen criterios alternativos. Por ejemplo, en bienes de cambio, hablo de lo que ya vimos, ¿no? Pueden evaluarse los bienes de cambio a valor neto de realización, a costo de reposición, o si no dispongo de ello, a costo histórico. En el caso de bienes de uso, que también vimos en la unidad 1, podemos utilizar el modelo de contabilidad histórica, o sea, evaluar los bienes a valor original, menos depreciaciones, o evaluar los bienes de uso a valor revaluado, que es un valor corriente. Entonces, dentro de las normas vigentes existen alternativas. ¿Qué dice cuando hay control o control conjunto? Bueno, similares normas contables. O sea, tienen que adoptar los mismos criterios. Ante la existencia de normas alternativas, tienen que elegir las mismas. Si el balance de la empresa emisora no se ajusta a las normas contables que aplica la inversora, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? Exactamente. Tienen que preparar estados contables la empresa emisora bajo normas contables similares a lo de la empresa inversora. Yo les había hecho el caso, hay veces que si ambas empresas están radicadas dentro del país no va a haber mayor inconveniente, pero imagínense que podemos estar hablando de empresas donde, por ejemplo, la empresa inversora esté en Argentina y las emisoras o filiales estén en otros países y, bueno, donde claramente las normas contables, además de los estados contables de surgir de estar expresados en otra moneda, además van a estar elaborados bajo normas extranjeras. Bueno, hay que adaptar. Y cuando la inversión otorgue influencia significativa, el requisito es un poquito más laxo, más flexible, se admite normas distintas. Es decir, que se va a requerir las normas contables vigentes en Argentina. No dice similares normas contables. ¿Se entiende lo que les digo, no? Si una aplica para bienes de uso modelo de revaluación y la otra aplica modelo de valores históricos, son normas contables vigentes. No hace falta cambiar nada. Puede usar ese balance. O por lo menos la información referida al rubro del balance. Porque no hace falta que todo el balance sea igual. Si el balance es igual y solo en dos rubros difiere, y bueno, hagan de vuelta ese rubro. A eso se refiere cuando hay que elaborar estados contables especiales. Bien, hasta acá me entienden. Estoy lindo ahí. Bueno, y después empezamos a ver. Yo acá. No sé por qué a mí no me sale en el. Algo le pasa a este. No es Tinder. No sé por qué está hablando de Tinder. Dice grabando. Ojo, dice. No me sale la barrita de abajo. Quiero abrir la filmina. Voy a hacer acá porque. Vieron que ni siquiera ahora me habilita acá. Qué complejo esto. Ahí. Bien. Este es el aula invertida, de verdad. Bien. Ahí está. La semana pasada habíamos empezado a ver la determinación del costo de la inversión. Yo no sé qué estoy compartiendo, pero
Si no me voy a complicar mucho. ¿Qué habíamos dicho? Que para la contabilización de la compra de la inversión, tenemos que tener en cuenta el costo de la operación o el costo de la inversión. Y yo les había comentado que cuando uno adquiere el paquete accionario de una empresa o una porción importante, generalmente recurre a todas las herramientas posibles para dicha operación. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrir que se pacte una parte en efectivo, es decir, que haya una entrega de dinero en efectivo, que se entreguen bienes, que se asuman obligaciones o pasivos para con la empresa o para con la parte vendedora de esas acciones, que se realice una emisión de acciones, e inclusive que se acuerden o se pacten posibles ajustes posteriores. Por ejemplo, nos sentamos, negociamos la participación que estamos negociando de acciones y decimos, bueno, nos ponemos de acuerdo en cosas básicas, pero como hay que relevar un inventario de mercadería, circunstanciar a proveedores, decimos, bueno, vamos a cerrar el negocio en esta parte y vamos a supeditar el valor final de la operación a que se recuente esa mercadería y se determine bien cuánto para tasarla y que se circularice, por ejemplo, a proveedores para determinar bien el pasivo, o para deudores, por si queremos saber bien cuánto es el valor de las cuentas por cobrar, etc. Entonces, si al momento de la compra se acuerda la entrega de dinero, bienes, pasivos y demás, pero se deja supeditada la determinación del valor final a determinadas operaciones de control, el valor de la compra se va a ajustar a eso que se termine verificando. De manera que si hay pagos en efectivo, habíamos dicho que se toman al contado. Si se pactan pagos posteriores, hay que descontarlos para determinar cuál es el valor actual de lo que hubiésemos tenido que pagar si fuese de contado. ¿Cómo? Con una tasa de descuento que refleje el factor tiempo al dinero en el momento de la operación, es una tasa de interés del momento de la compra. Y si se pactan ajustes posteriores, se van a incluir en el valor de la compra. Si además hay costos, como por ejemplo honorarios de abogados, de escribanos, que hagan distintos trámites o intervengan en todo lo que es esa operación, también se van a agregar. Inclusive si hay impuestos que graven la transferencia de bienes o cualquier operación, impuesto que alcance a esa operación de compra y que el comprador, en este caso la empresa, tenga que pagar y no los pueda recuperar, van a formar parte de ese costo inicial, este costo de adquisición. Y algo muy importante, pero que ahí no está, que si al momento de la compra de las acciones, sobre las mismas existen dividendos declarados pendientes de cobro, estaríamos ante un BPP más dividendos. Así como en la otra alternativa de medición, hablábamos de un costo más dividendos. Bueno, si cuando compro el 60% de las acciones de una empresa y sobre esas acciones hay dividendos declarados, obviamente el valor global que estoy pagando es el valor de las acciones y los dividendos. Entonces, lo que voy a hacer es calcular ese costo global, voy a detraer el valor de los dividendos y la diferencia va a ser lo que voy a imputar al valor de la inversión. ¿Ok? ¿Cómo pueden llegar a saber los dividendos? Generalmente, y eso está en la bibliografía, los dividendos se suelen establecer como un porcentaje del valor nominal. ¿Por qué? Porque es un valor ancla que todos los accionistas conocen. Todos los accionistas conocen el valor nominal de sus tenencias. Entonces, y obviamente igual la fuente documentada de cualquier decisión asamblearia, ¿dónde está? En las actas de asamblea. Muy bien, exacto, en acta de asamblea, ahí está todo. Entonces ahí se establece, porque imagínense rápido, ustedes en una asamblea están, pongamos que la empresa cerró el ejercicio el 30 de diciembre y el balance se refiere a esa fecha.
Y se reúnen en marzo, por ejemplo, los accionistas, y tienen el balance. Pero el balance no es a marzo, el balance es de diciembre. No, no sueñen con otra cosa. La moneda de ese balance, ¿qué moneda es? Pregunta de parcial o final. De diciembre. Entonces, si los accionistas dicen, bueno, acá dicen más o menos así, este es el balance. Acá dice 1 millón de utilidades. Me quiero ir a Cancún. Bueno, vamos a repartir ese millón, 700.000 pesos de utilidades para repartir entre la muchachada. Está repartiendo 700.000. Y eso va a haber en ese momento. Habrá que ver cuándo la administración los puede poner a disposición, si se pacta que va a haber intereses, todo eso, ¿dónde está? Como dijo su nombre. No, en la ventana. Antonella. El acta de asamblea. Y generalmente se toma en función de el valor nominal. Entonces, si una acción tiene un valor nominal de 100 pesos y se decidió el 30%, quiere decir que cada acción va a tener 30 pesos de dividendo. ¿Se entiende? Entonces yo compré 10.000 acciones por 30, ¿cuánto me da? 300.000, si no hice mal la cuenta. Bueno, del valor global de la compra, dividendos a cobrar. Y lo que reste va a ser lo que voy a imputar a 3 cuentas. Que ustedes ya vieron eso con Paulina o con Valeria. ¿Cuáles son esas 3 posibles imputaciones del valor de la inversión? El BPP básico, que es el porcentaje de participación que tengo no por el capital, por el patrimonio neto de la emisora. Ese se conoce con el nombre de BPP contable también. Ahora, el BPP contable es el valor de la inversión que surge de los libros, pero en los libros, o el balance, muchas veces no surge de un valor de mercado. Entonces los socios dicen, no, pará, la empresa tiene otro valor, vamos a ver qué es la empresa. Y bueno, miran el inventario y hacen una tasación a valores corrientes. Tasan el activo, tasan el pasivo y dicen, bueno, este es el valor de los activos netos identificables. ¿Escucharon eso? Eso está en la norma. El valor de los activos netos identificables vendría a ser el valor del patrimonio neto a valores de mercado, y que si le aplico el porcentaje que nos corresponde, ¿qué nos va a dar? El BPP a valores de mercado. No, el BPP a valores de mercado. O el valor de la inversión a valores corrientes. Entonces, si ahí yo comparo el valor corriente del BPP o el BPP a valores corrientes con el BPP contable, ahí sí da lo que vos estás diciendo, que es el mayor valor, que se justifica en las eventuales diferencias entre valores de mercado y valores contables de algunos rubros del activo. ¿Qué dice la norma respecto de ese? Bueno, es lo que vamos a ver hoy. El tratamiento contable que se le a esa diferencia va a depender de los activos que le dieron origen. Ok. Y después, cualquier otra diferencia va a ser el valor ya. Que cuando el costo de la inversión, eventualmente menos los dividendos, comparado con la suma de esos dos valores, sea mayor, hablamos de una llave positiva. ¿Y qué representa la llave positiva? El valor actual, dice, de las superutilidades futuras. Que habrá que ver en qué periodo se amortiza. Ahora bien, cuando el valor de la operación o el costo de la compra, en su caso menos dividendos, comparado con la sumatoria del valor de 1 y 2, dice, o sea, BPP básico y BPP mayor valor, sea negativo o menor, voy a tener una llave negativa. Y ahí abre la posibilidad, en realidad, según sea el caso, a que sea llave negativa o ganancia. Y da una explicación, que no sé si ustedes llegaron a ver con Paulina esa explicación. Van rápido entonces.
Bien. Bien, estábamos acá. Y después venimos este material que yo estoy mostrando, ustedes tienen, ¿no? ¿Vieron estos casos prácticos con Paulina? ¿Vieron todo ya? Hoy terminaron. ¿Vieron llave negativa, llave positiva? O sea que venimos desfasados, pero bueno, tengo que darle a esto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta durante la tenencia? Durante la tenencia de la inversión y durante todos los ejercicios en que mantenga la inversión, yo debo darle tratamiento a las distintas cuentas relacionadas con la inversión. Y en principio van a ser 3 cuentas, según el criterio de contabilización. Pueden ser 2 cuentas o 3 cuentas. ¿Por qué digo? Porque puede ocurrir que yo decida la inversión registrarla en 2 cuentas, BPP básico y mayor valor. Pero la bibliografía, o mejor dicho, las normas contables dan como posibilidad de que yo fusione esos 2 valores y registre la inversión por solamente el valor de mercado de la participación. En ese caso, voy a llevar en una sola cuenta y tendré que depurar, digamos, el mayor valor de esa cuenta. Eventualmente lo que voy a perder es justamente ese control. ¿Cuál es el control? Que la cuenta BPP contable o BPP básico es una cuenta que se concilia con el valor del patrimonio neto de la empresa emisora. Por eso yo les decía, pero vamos a hacer el caso más completo, digamos que sería con las 3 cuentas. Si tengo las 3 cuentas, ¿cuáles son? BPP básico, BPP mayor valor y valor llave, tengo que llevar el control de esas 3 cuentas. ¿En dónde? El BPP básico siempre va a ser el porcentaje que nos corresponde sobre el patrimonio neto de la empresa emisora. Y siempre se ajusta. Y cualquier cambio en el patrimonio neto de la empresa emisora tendrá su correlato en el valor de la inversión. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué razones puede variar el patrimonio neto de la empresa emisora? A fin de año va a variar por los resultados del ejercicio. Quiere decir que yo voy a tener que ver en el balance de la empresa emisora cuál es el resultado del ejercicio y le aplicaré a ese valor el porcentaje que nos corresponde. Justamente el patrimonio neto va a subir si los resultados son positivos, o sea, si hay una utilidad, y va a disminuir si hay quebrantos. Solamente también hay que tener cuidado con respecto a operaciones que puedan haber entre las 2 empresas, que se conocen con el nombre de los resultados no trascendidos a terceros. ¿Qué significa eso? Yo les adelanté algo la semana pasada y les dije que cuando, por ejemplo, yo soy la empresa inversora y ella, ¿tu nombre? ¿Vera? No, Melanie, perdón. Melanie es la empresa emisora. Entonces yo compro acciones de Melanie. Estamos viendo mi balance, el balance de inversora. Si yo le vendo mercaderías a Melanie, por ejemplo, le vendo durante el ejercicio mercaderías por 100.000 pesos que yo había comprado a 80.000, en mi balance van a haber 20.000 de ganancia por haberle vendido a Melanie. ¿Se entiende? Perdón, estoy hablando mal. Borren todo eso. Anulen eso que dije. Seguimos el caso. Yo soy inversora, Melanie emisora. Melanie me vendió a mí mercaderías por 100.000 pesos. Que le habían costado, ella las había comprado a 80.000. A otra persona, a un tercero. ¿Cuánto ganaste? 20.000.
Esos 20.000 van a estar incluidos dentro del resultado del ejercicio. Supongamos que el resultado del ejercicio total del balance de Melanie es de 70.000 pesos. Dentro de esos 70.000 van a estar incluidos 20.000 por haberme vendido a mí. Hagámosla bien difícil. De esos 20.000, o sea, de esos dijimos, ¿cuánto me vendió? 100.000 que le había costado 80. De esos 100.000 que yo compré, yo ya vendí 60.000 y me quedan 40.000. Es decir, yo compré mercaderías por 100.000 y las vendí. ¿Sí? ¿Qué vendí? ¿Vendí todo? No. Vendí el 60% y me queda el 40%. Quiere decir que en mercaderías yo voy a tener 40 inversoras. ¿Y qué estamos analizando? El resultado sobre la empresa Melanie. Quiere decir que esos 20.000, voy a ir despacito, esos 20.000 que Melanie ganó por haberme vendido a mí y que están contenidos en saldos de activos míos, en este caso para mí, vamos a suponer que eran bienes de cambio, que yo después vendí de vuelta. ¿Cuántos trascendieron al grupo económico de los 20.000? Si yo acabo de decir que vendí el 60%. Entonces, ¿me queda? No, 100 menos 60, 40. No, Víctor, no, 20 de comisión para mí. No sabes. Humilde. ¿Vos llevas los números en tu casa? Fui a la despega. Bueno, entonces, de los 20.000 que ganó Melanie, el 60% trascendió a terceros, el 40% queda en casa. Entonces, cuando yo vaya a ver mi participación en... ¿Cuánto dije que ganó Melanie? No. 70. Bien ahí, atenta. Con esta nada dije. Entonces, ganó 70. ¿Cuánto voy a restar? Porque vamos a suponer que yo tengo, y la voy a complicar aún más, el 80% del paquete accionario de Melanie. Pero me van a hacer... Vamos de paso. Dijimos, está todo grabado. ¿Cuánto tengo que eliminar? No, todas no, las que no hayan trascendido a tercero. O sea, tengo que restar. Pará, vamos despacito. Melanie ganó 70. El resultado final del estado de resultado de Melanie dice 70 positivo. Estamos discutiendo 20.000 de resultados no trascendidos a terceros, en donde de esos 20.000, 40 quedaban sin trascender a terceros. 40% de 20.000 son 8.000. 8.000. No, ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? 70.000 pesos que ganó Melanie, pará, no te apures, menos 8.000 me da 62.000. Y ahí aplico el porcentaje. ¿Se entendió? Si no, repito de vuelta. ¿Cuánto ganó Melanie? 70.000 pesos. Si no hubiese operaciones entre Melanie y yo, sería 70.000 pesos, que es la ganancia, por el 80% del que tengo. 56.000 pesos. Pero como hay operaciones no trascendidas a terceros, ojo, que estén en saldos finales, el verso completo, el texto completo es resultados no trascendidos a terceros, incluidos en saldos finales de activos en poder de la empresa inversora. Entonces, ella me vendió a mí por 100.000, que le había costado 80, ganó 20. De esos 100.000, yo vendí 60.000, me quedaban activos por 40.000 pesos. Que, trasladando la utilidad, y eso suponiendo de que haya ganado, si no hay que calcular la ganancia de cada operación. De esos 20.000 de utilidad de Melanie por haber vendido a su controlante,
voy a detraer los no trascendidos a terceros, que eran el 40%, tanto como 8.000 pesos. Entonces, la cuenta final es, cuando voy a determinar los resultados por la participación en la inversión, tomo la utilidad de la empresa emisora, le resto los resultados no trascendidos a terceros, en este caso son en la proporción que le corresponde a la inversora, 8.000, eso me va a dar 70 menos 8.000, 62.000, y sobre ese valor aplico el porcentaje de... la norma contable también dice... ¿Qué dice? Que cuando es un grupo económico la eliminación se hace total y cuando no, en la proporción que le corresponde al inversor. ¿Sí? Que es lo que estamos haciendo. De manera que el tratamiento contable con respecto a la cuenta principal, que es el valor de la inversión, ese será el tratamiento. Llevarla siempre de acuerdo a ese porcentaje. Y todo esto vino a cuento de que yo les pregunté, ¿por qué razones la empresa o el patrimonio neto de la empresa emisora va a variar? Dijimos por el resultado del ejercicio. ¿Por qué más puede variar? Que la asamblea de la empresa emisora decida el pago de honorarios de administradores, de fiscalizadores. Entonces, ¿cómo modifica eso el patrimonio neto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Reconocer un resultado negativo contra o acreditando el valor de la inversión. ¿Sí? ¿Qué pasa si la empresa emisora decide constituir reservas de ganancias? Bien. ¿Qué más? Si decide distribuir dividendos en acciones liberadas, ¿va a variar el patrimonio neto de la empresa emisora? No, porque voy a disminuir el resultado del ejercicio y voy a aumentar la cuenta de capital. Es un cambio interno dentro del patrimonio de la empresa emisora que no va a tener consecuencias en el valor del patrimonio total. Y las acciones, porque lo que va a pasar es que la empresa inversora va a recibir acciones, pero así como va a recibir la empresa inversora, todos los accionistas van a recibir en idéntica proporción. Entonces lo que va a pasar es que va a disminuir el valor patrimonial proporcional de cada acción, y al tener más acciones pero de menor valor patrimonial proporcional, no va a cambiar el valor global de la inversión. En definitiva, cuando haya distribuciones de dividendos en acciones, y lo habrán visto en la práctica, no debo realizar ningún asiento. Ahora, si la empresa emisora distribuye dividendos en efectivo o en especie, ahí sí hay una disminución del patrimonio neto de la empresa emisora. Y en ese caso lo que voy a registrar es el crédito por el dividendo que voy a recibir y voy a acreditar el valor de la inversión. Porque cuando se distribuyen dividendos, disminuye el valor del patrimonio neto. En definitiva, ahí se da la coherencia de la cual hablábamos como ventaja de este método, que cuando se producen los resultados en la empresa emisora, los reconozco, es decir, en los momentos en que se generen los resultados, yo impacto eso en el patrimonio de la empresa inversora. Y cuando se decide solamente su distribución, no reconozco resultados en la empresa inversora, sino que reconozco en todo caso el pase del valor de la inversión a la cuenta de dinero, ¿sí? Que en definitiva lo que está viendo es una efectivización de la ganancia y no su devengamiento. Pero también pueden haber otras operaciones que hagan variar el patrimonio neto y que no sean resultados, que no sean honorarios, que no sean... Por ejemplo, si la empresa emisora realiza un reavalúo técnico, ¿qué asiento va a hacer? Porque esto ya hablamos en la unidad 1 de bienes de uso. Es decir, si cambia el modelo de evaluación de bienes de uso y pasa de valores históricos a valores corrientes, ¿qué hacía
contablemente. ¿Será que pasar una foto de acá? Para estar constancia. Después utilizar la... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la... Vamos a darle a mi hijo para que edite el video. Borrar la foto anterior. No, el mate no tengo para... No, ese sí, déjala ahí. Bueno. ¿Qué tiene que hacer? Al final. No, pero la hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ahí. ¿Qué va a registrar contablemente la empresa emisora si hace un revalúo técnico? Va a aumentar su activo, bienes de uso, y la contrapartida, ¿qué va a hacer? Estamos flojitos. Yo pensé que estábamos muy primer día de presencialidad. ¿Dónde mando la diferencia? ¿Qué te reí? ¿Dónde mando la diferencia? O una reserva del patrimonio neto que se llama. Yo creo que no voy a subir este video al aula porque estamos quedando mal todos acá. Resultados diferidos, chicos. A ver, está claro que esa diferencia es un resultado por tenencia, producto de la diferencia de valor entre el contable y el valor real de los bienes de uso. ¿Sí? Eso dijeron mis alumnos. Entonces, ¿la puedo mandar al resultado del ejercicio? No, porque va a distorsionar el resultado de este ejercicio y ese mayor valor se fue generando a lo largo de muchos ejercicios. Entonces la RT31 dice que lo mandamos a una reserva especial del patrimonio neto, que se llama, dentro de esa columna que tenemos que se llama resultados diferidos, reserva especial por revalúo técnico, se llamaba antes, ahora se llama saldo por revaluación. Muy bien, excelente. Entonces, quiero que me digan ustedes qué es, dentro de los grandes agregados, ¿qué hace la empresa emisora? Aumenta el activo y aumenta ¿qué cosa? Patrimonio neto. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa inversora? La norma dice, va a respetar el mismo tratamiento que la empresa emisora. Porque yo, ¿qué voy a tener que hacer? Si aumenta el activo, voy a tener que hacer acciones de PP. ¿Y la contrapartida qué va a ser? ¿Resultado de inversiones? Pero ese tiene saldo deudor. Rest in peace. Descansa en paz. No, porque eso sería reconocerlo como resultado. En definitiva, tenemos que poner como contrapartida una cuenta del patrimonio neto. Saldo por revalúos técnicos, participaciones en empresas controladas. Bueno, abreviar, ¿qué querés que te diga? Agrandar el ancho de la columna del libro diario, ¿qué me venís con eso? Si se llama resultado, ¿cómo dijiste? Saldo por revalúos técnicos, estoy bromeando. Y eso tiene un párrafo por ahí. Las operaciones que modifiquen el patrimonio neto de la empresa emisora, que no intervengan o no participen en resultados, deberán tener igual tratamiento en la empresa inversora. Por ahí uno lee eso y dice, eso nunca pasa. Bueno, ¿qué es eso? Es eso. ¿Estamos? Saldo por revaluación contable. Bien. Eso está todo
Sí, tratamiento durante la tenencia. Leo. A ver, ustedes lean ahí, así me dan un poquito. ¿Ven ahí que dice lo primero? ¿Se ve o no? Ah, no. Perdón que me toqué. Compartir pantalla. Pero eso es una empresa. No, yo creo que tiene cierto delay. Bueno, voy a leer yo. Sí, mi computadora está con algún retraso. Porque después de un tiempo es como que refresca. Voy a leer lo que es el tratamiento durante la tenencia de la inversión. Lo primero que hay que hacer es eliminar los resultados de las operaciones entre la empresa inversora y la emisora. La resolución técnica 21 dice que si las empresas pertenecen a un mismo grupo económico, la eliminación debe ser total, y en cambio, si la inversora y la emisora no son del mismo grupo, la eliminación solo debe hacerse en el porcentaje de tenencia de acciones de la emisora. Segundo, reconocer por la parte proporcional de la tenencia de la empresa emisora, luego de efectuar la eliminación, los resultados de las operaciones entre ambas empresas, que fue lo que dijimos, ¿sí? Tercero, si al aplicar el método, la participación de la empresa inversora en las pérdidas de la empresa emisora supera el valor contable de la inversión, la empresa inversora registrará su participación en las pérdidas hasta que la inversión quede evaluada en cero. Solo se reconocerán pérdidas adicionales si la empresa inversora tiene intención de realizar aporte de capital. Cuando uno contabiliza participaciones en quebrantos o pérdidas, solamente voy a contabilizar hasta que la inversión quede en cero, ¿sí? Y no más que eso, ¿sí? En cuarto, en caso de que la empresa emisora haya dispuesto el pago de dividendos en efectivo, no debe reconocerse como ganancia porque estos proporcionalmente afectan el BPP, ya que disminuye el valor de la empresa emisora, por lo que habrá que reconocer el activo que genere, caja o dividendos a cobrar, y la disminución de la inversión. Y no aclara ahí caja, dividendos a cobrar o mercaderías, si son en especie. Quinto, cuando la empresa emisora dispone de la distribución de dividendos en acciones, como solo se produce una variación cualitativa en el patrimonio neto de la empresa emisora, no hay que reconocer ningún resultado, ya que no se afecta el valor del patrimonio neto. Por lo tanto, el BPP mantiene su mismo valor, se mantiene igual. Sexto, si al aplicar el método de BPP en la fecha de compra de las acciones surgieron diferencias entre valores corrientes asignados a los activos netos y los que tenían asignados en la contabilidad de la empresa emisora, la proporción o mayor valor, le habíamos dado ese nombre, debe imputarse a resultados de acuerdo a los consumos de los bienes que se originaron al momento de la compra. Si se trata de bienes de uso, habrá que mandarlos a resultados, ahí sí, con la cuenta resultado de inversiones permanentes, a medida que esos bienes de uso se vayan depreciando. Y si se originaron en diferencias de valor, por ejemplo, de bienes de cambio, a medida que esos bienes de cambio se vayan vendiendo o incorporando a procesos productivos si son materias primas. ¿Ok? Si se trata de intangibles, bueno, lo mismo que los bienes de uso. Séptimo, se deberá depreciar la llave positiva de acuerdo con la vida útil estimada o regularizar la llave negativa cuando se produzcan hechos relacionados con ella, gastos o pérdidas futuras. ¿Sí? Bien.
Después hablamos de, porque eso era tratamiento durante la tenencia del caso general. Pero ¿qué pasa? A ver, no sé qué pasó con esto que quedó clavado ahí. Quiero compartir. ¿No? ¿Quién dijo que se haga cargo? Ahí tenemos por lo menos la parte de abajo. Bueno. El caso especial, lo llaman la resolución técnica 21, es cuando en una operación anterior yo tengo acciones que compré, digamos, y que fueron medidas inicialmente de acuerdo al criterio del costo más dividendos, y a partir de una compra sustancial o significativa posterior, se configura la aplicación del método. O sea, voy a ponerlo en números. Supongamos que yo compré el 6% o el 5% del paquete accionario de una empresa y como no configuraba el control conjunto de una empresa significativa, lo registré al costo de mercado o al valor de mercado. Después compro el 50% adicional, por lo que paso a tener el 55%. Acá compro el 5%. Acá tengo la fecha de inicio de mi ejercicio y acá está la fecha de cierre. En este ejercicio compro el 50% del paquete accionario. ¿Sí? Estamos hablando de la misma empresa. Entonces, en este momento voy a pasar a tener 5 más 50. ¿Cuánto voy a tener? En definitiva, el 55% del paquete accionario. Contablemente, voy a tener, respecto del 5%, una cuenta que se llama acciones con cotización. Y después voy a tener una cuenta, a partir de este momento, donde voy a tener acciones valor patrimonial proporcional. Ahora bien, desde el punto de vista contable, yo voy a tener esta tenencia anterior que la voy a comparar con el valor patrimonial proporcional del 5%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto viene de años pasados, de años anteriores, hasta este momento. Y respecto de, vamos a suponer, el 50%, esto va a ser un caso general. ¿Qué quiere decir un caso general? Va a ser el costo global versus el valor patrimonial proporcional del 50%. Voy a tener dos cosas distintas. En definitiva, por un lado, ¿yo qué tengo que hacer? En esta operación voy a tener el BPP básico del 50%, el BPP mayor valor del 50% y el BPP valor llave del 50%. ¿Cómo lo voy a calcular? Comparando el costo de esta operación versus el valor de la inversión. Y lo voy a calcular como si fuese que yo compré solo el 50%. Cerrado el
caso, lo que sería un caso general, me queda el cambio del método de la tendencia anterior. En donde yo voy a tener saldos postales que vienen del año pasado comparado con el BPP del 5%. ¿Qué dice la resolución técnica? Debo calcular al momento de la compra anterior el valor de los activos netos identificables y sobre ese valor calcular el BPP. Quiere decir que voy a necesitar información del patrimonio neto de la empresa emisora en esta fecha. Voy a calcular el valor de los activos, el valor de los pasivos y la diferencia que se conoce con el nombre de valor de los activos. Le aplico el 5% y eso me va a dar un BPP, o sea, la sumatoria de estas dos cuentas, pero del 5%. Y la voy a comparar con lo que pagué en este momento, porque yo, si hay algo que tengo, el costo pagado por este 5%. ¿Y qué me dice? Cualquier diferencia entre el BPP de aquel momento y el costo pagado de aquel momento va a ser un valor llave del 5%. Positivo si el costo que pagué es mayor al BPP de valores de mercado en ese momento, y negativo hacia un lado. Y después tendré que analizar cuáles son las razones o diferencias entre el BPP de aquel momento y el BPP de este momento. Entonces me pregunto, ¿por qué razones? Porque ahora es como que ajusté todo al BPP y el BPP se va a ajustar al valor del patrimonio neto. Desde acá hasta acá, que es el valor del patrimonio neto del momento actual. ¿Cuáles son las razones que me van a haber generado diferencias? Bueno, las que se originen en resultados hasta el inicio del ejercicio del periodo de la compra significativa, o sea, todo cambio por resultados en ejercicios anteriores, a la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Y todo cambio por resultados a partir del inicio del ejercicio de la compra significativa, resultados de inversiones permanentes. Y de igual manera, deberé depreciar esa llave y de igual manera deberé tratar si hubo distribuciones de dividendos, etc. Un BPP del 5%. ¿Para qué? Para que a este momento yo tenga un BPP del 5% que se va a empalmar o a acoplar con el del 50%. Y en este momento me va a quedar una sola cuenta de BPP del 55%. ¿Entienden? Eso se conoce con el nombre de caso especial. Y no hay más casos. O sea, hay una compra y configura el método, caso general, la conocemos, en donde solamente te repitiendo. Comparo costo global contra el valor de inversión. O caso especial, que es cuando tengo compras anteriores que no justificaron la aplicación del método, y una compra significativa en este año que me cambia el método. Bueno, hago caso general para la compra significativa y dejo ahí. Y respecto de las tendencias anteriores, esas cuentas se van a dar de baja. Porque ahora van a pasar a ser acciones del BPP global. Como la doy de baja, de allá voy a venir acá. Y las diferencias es lo que acabo de explicar. ¿Ok? Bien. Sigo con todo esto bloqueado. A ver, voy a ver si puedo compartir algo. Tengo una pantalla 2 acá que no sé qué. Sí. Ahora me quedó pegado lo que dijo sobre el saldo. Ahí lo dice. Bien. No sé cómo se llama eso. ¿Vos te referís a el caso de que la empresa emisora, durante la tenencia, realice un revalúo técnico? A ver.
hecho, vamos a poner en pausa la unidad 3 y vamos a ver, vamos a suponer que la empresa emisora tenía maquinarias por 70.000 y tenía que estaban amortizadas, amortizaciones acumuladas maquinarias por 50.000. Por lo tanto, tener un valor residual de 70.50 de 20.000. Realiza un revalúo técnico, nuevo valor, y estas máquinas determinan que tienen un valor residual o valor de mercado de 90.000. Con lo cual, ¿qué asiento va a hacer la empresa emisora cuando registre? Va a ser máquinas o maquinarias por la diferencia, 20 a 70, qué feo número elegí. Vamos a cambiar acá, vamos a poner que pasó un valor de 80, como decir. O sea que va a aumentar 60.000. A saldo por revalúo técnico 60. Vuelvo a repetir, esto es contabilidad de la empresa emisora. Emisora. 60.000 porque tiene un valor residual de 20 y pasó a 80. Entonces, ¿cómo te va a quedar ahora el contado? 60.000, con lo cual esto se va a 130, menos 50.000, el valor residual nuevo va a ser 130 menos 50, 80.000. ¿Qué es 80.000? Es el valor revaluado de la máquina. Ahora, patrimonialmente, ¿qué pasa en la empresa emisora? Yo miro este asiento y digo, hago un análisis de grandes agregados de valor. Aumentó el activo y aumentó el patrimonio neto. El patrimonio neto dentro del patrimonio neto se aumentó. Resultados acumulados, reservas de ganancia, resultados diferidos. Ponerle nombre contigo. No aumentaron los resultados, no asignados. ¿Qué va a tener que hacer la empresa? Esta variación del patrimonio neto de la empresa emisora debe tener un correlato en la empresa inversora. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa inversora? Aumentó su patrimonio neto. Por lo tanto, al aumentar su patrimonio neto, ¿en cuánto? En 60. Vamos a suponer que la empresa inversora tiene 80% de participación. 8 por 6, acciones de PP. 8 por 6. 48. ¿Cuál va a ser la contraparte? ¿Por qué hago este asiento? Porque aumentó el patrimonio neto de la empresa emisora. Y no aumentó porque haya tenido resultados. Bueno, ¿y la contrapartida? Ustedes dijeron pasando por relación técnica con empresas controladas. Es decir, no va a aumentar el resultado de la operación permanente de la empresa inversora. ¿Por qué? Porque depende del criterio de la empresa. Las variaciones, después lo voy a pasar el texto de la 21 que dice que las variaciones de patrimonio de la empresa emisora que no pasen por resultados deben tener igual tratamiento en la empresa inversora. Ok. Sí. No, tiene que. Bueno, el problema ahí es que ahora no tenemos acciones. Lo que veo que es utilizar mis acciones BBB básico más mis acciones BBB valor. Supongamos que sí, claramente si subió 80.000 pesos, también eso antes también había. Sí, pero ese valor de valor son 16 por la compra entre el valor contable y el valor contable. Acá el dónde dice que es el valor de la compra. Porque tanto el valor de la inversión como el valor contable de la inversión, como
quiera. Pero supongamos que el año anterior, cuando yo compré, había mayor valor. Por otros bienes. Podría ser. Bienes cambian. Bueno, no sé. Y ahora voy a tener entonces las acciones de precio básico, que va a ser más alto. Sí. Supongamos que quizás lo teníamos más el mayor valor, Sí. menos el ya. Puede ser que El no mayor haya. valor. O sea, vos lo que querés preguntar es, ¿va a haber 4 cuentas relacionadas con la inversión? Quiero saber si, ¿Qué querés si saber? yo al final del periodo tengo que volver a revaluar. O sea, aplicar todas las cuentas que tienen que ver con la inversión. Vos tenés que ver con dónde se destina. Mayor valor se destina. El valor es la tasación, el valor de la compra y el valor montado. ¿Sí? En el caso de que, ahora entiendo todo, que esos bienes de uso han sido tasados a valores históricos, en el momento de la compra, se pasaron a valor y ahora se depura con la tasación, con la nueva tasación, vamos a tener que depurar el valor. Por eso decía yo, por eso hoy no tiré. Sí, Si pero querés por equilibración, mayor valor. pero ojo, hay que ver por qué. Por eso yo le aclaré. ¿Por qué se eliminó esa diferencia? Porque se puede haber eliminado los otros bienes. Digo, hay veces que se decide hacer la valor del mercado dentro de la inversión sobre los inventarios. Porque nadie dice, no, pero los bienes históricos no los vamos a hacer. A ver, aclaro porque es una pregunta importante, muy buena, que no se aclaró. Cuando se hace una inversión, se tasan los bienes y hay que ver qué bienes. Si hay bienes en la contabilidad de las inversiones estén a valores históricos, puede ser de uso, puede ser de un cambio, intangible, y se los coteja con el valor contable. Si en esa diferencia que surge y que se registra en el momento de la inversión se toman los bienes de uso, vamos a suponer que en este mismo ejercicio que estamos planteando se contabilizaron los bienes de uso a valores de mercado, sin que haya una tasación. Pero los dueños acordaron que luego al año siguiente iban a hacer un revalúo para corregir contablemente. Es lo que estamos analizando. Entonces, yo no puedo tener duplicado el valor de mi patrimonio. Pero lo que sí tengo que tener claro es que la justificación de la diferencia. Al registrar el revalúo técnico de la empresa emisora, yo estoy saneando el valor de mi patrimonio, estoy replicando mi valor patrimonial, pero del libro. Que antes no le digo correlato a la justificación del libro, sino una tasación al momento de la compra. Entonces, lo que estamos planteando ahora es, si yo corrijo el valor de libros, ojo que tengo que darle baja al valor que se haya registrado que bienes de uso que se han tasado. ¿Sí? Que ahora tasemos. Porque si no me va a quedar el valor de la inversión que había sido registrado como valor de mercado y ahora corregido por la nueva tasación. Cuando en realidad solamente corresponde uno. Si corrijo la tasación, resto automáticamente el valor solidario. No, es que hay que darle baja mayor valor. Y al resultado de la inversión permanente. ¿Por qué? Porque en definitiva, al momento de que vos mandás al calculador técnico, ya están pasando ese resultado. Bien. Entonces, hablamos de el caso general. ¿Dudo?
Sí, pero yo le hago... Anda, pero no anda la pantalla, eso es lo que no... Pero no quiero estar... A ver ahí. Bueno, para terminar con la unidad, quiero hablar de las ventas. No se ve, pero bueno. Cuando se produzca una venta, estamos hablando de una venta de acciones de la participación, pueden darse dos situaciones, generalizando, ¿no? Que se venda una porción de la participación, pero que no haya, digamos, un cambio de método. Poniendo un ejemplo, yo tengo el 60% del paquete accionario y vendo acciones que representen el 2% del paquete accionario. O sea, voy a pasar del 60 al 58. En definitiva, no hay un cambio de método. Lo que va a haber es una venta de la participación. Entonces, voy a tener un ingreso financiero por la venta de ese 2% y voy a tener que dar de baja el 2% de todas las cuentas asociadas. Mayor valor, BPP y valores llaves. Y la diferencia será un resultado por la venta de participación. Sería un caso de venta parcial que no discontinúe el método. Ahora, tenemos también la posibilidad de vender una porción y que se discontinúe o se desaparezcan las razones por las cuales debo aplicar el método. Por ejemplo, tengo el 60%, vendo el 50% del paquete accionario y me quedo con un 10%. Entonces, me voy a encontrar con un doble análisis que tengo que hacer. ¿Cuál es ese doble análisis? En primer lugar, yo tengo que discontinuar el método. ¿Qué quiere decir? Que todas las cuentas vinculadas a la inversión voy a dar de baja. BPP básico, mayor valor, valor llave, y si hay otras más también. ¿En qué proporción? En el 50%. ¿Sí? En realidad las voy a dar de baja del todo, porque discontinúo el método. Y voy a dar de alta el remanente de las acciones que dijimos que representan el 10% en nuestro ejemplo, pero que ahora las voy a medir a valor de mercado. ¿Sí? Eso va a ser lo que voy a registrar ahora en una nueva cuenta que se llama acciones con cotización. Entonces, la proporción del 50% que vendí comparado con el valor de la venta que fijé, será un resultado por la venta de la participación. Y la diferencia entre ese remanente de la inversión y el nuevo valor de la inversión ahora considerado valores de mercado, ¿qué dice la norma? Va a ser resultado del ejercicio de la venta. O sea, no voy a hacer un análisis de si es de este ejercicio o de otro ejercicio. Directamente todo es resultado de este ejercicio de la venta. Es más sencillo, ¿no? Por eso es que digo que hay que tener en cuenta esas dos situaciones. Voy a dar de baja la proporción y el precio de venta. Ese es un primer cotejo. Yo estoy vendiendo no todo, el 50%. Y eso va a ser resultado por la venta. Y la diferencia del cambio de método, otra parte. Bien. Con esto estaríamos completando
porque ya habíamos hablado de la medición inicial, hoy hablamos de medición durante la tenencia, y también ahora vimos recién de las ventas. Con esto entonces estamos completando la parte de inversiones permanentes. ¿Ok? Y ustedes me dicen que ya lo están terminando de ver o terminan de ver bastante bien, vamos. En práctica. Voy a ver si tengo la asistencia. Ah, tengo acá. Hoy es tanto como 13. Arriola. A ver, los voy a conocer porque siempre veo un... ¿Quién es Arriola? Arroyo. Algunos son parecidos a la imagen, otros tienen... Están como flash. No te olvides que estamos grabando. Bowix. Cambeiro. Servian. Cohen. ¿Quién es Cohen? Fontana. Después le doy a mi hijo que haga de... ¿Vos sos Fontana? Chao. Mami, róbalo. Vos sos parecida a la imagen, ¿sí? Molina. Muller, Emanuel. Muller, Evelyn. Muti. Musa Choi. Quiz. Ah, a ver. Vos sos la que da en penumbras. No, pero yo siempre te veo un fondo medio oscuro ahí en las penumbras. Claro. Rotela. Yo soy el que da clase en la Costanera o en el Caribe. Rotela. Ustedes se van a reír, pero el año pasado me dieron el premio al mejor fondo de pantalla. Se hizo un concurso en el medio de la pandemia y bueno, categoría mejor fondo de pantalla, Michela la mía. Cipriani, no sé si gané o no. Cipriani, Scromeda, Skonieski, Skraua, perdón. ¿Qué origen es Skraua? Ruso. Mirá vos. Sosa, no está. ¿Y Wittig? ¿Alguien quedó sin nombrar? Vos te... no te vi, por eso, pero bueno. Bueno, gente, vamos a detener la grabación.